Recién nacido fue abandonado en un parque, pero un perro callejero no dejó que muriera. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Emily, una joven de rostro pálido y mirada distante, se envolvía en un abrigo demasiado ligero para el gélido aire del parque municipal, mientras la nieve caía con suavidad, danzando entre los árboles desnudos. Cargaba algo entre los brazos, un bulto envuelto en una manta gris desgastada. Era su hijo recién nacido, aún con el olor dulce y frágil de la vida. Emily lloraba en silencio. Cada paso que daba era una batalla entre el amor y el miedo. Detrás de ella, en su memoria, la voz de Garrett, su pareja, resonaba como un eco violento. «No quiero ese bastardo en esta casa. Te lo advertí». Ella no era mala, solo estaba rota, manipulada, aterrada. No tenía a dónde ir, ni familia, ni amigos, solo un secreto que pesaba más que sus propias fuerzas. Llegó hasta un banco de madera, bajo una farola que parpadeaba. Miró al bebé una última vez. Sus manitas se cerraban al aire, buscando el calor de su madre. Emily lo besó con labios fríos y temblorosos. Murmuró algo que solo Dios y el viento pudieron oír. «Perdóname, no tengo opción». Lo dejó sobre el banco. Retrocedió, llorando, pero sin volver la vista atrás. Sus pasos se alejaron entre la nieve, dejando huellas que pronto serían cubiertas por el amanecer. Horas más tarde, cuando la ciudad aún dormía, un bulto peludo emergió entre los arbustos del parque. Era un perro de pelaje sucio y patas agrietadas por el asfalto, un mestizo callejero que todos conocían como Max, sin collar, sin dueño, con cicatrices en el cuerpo y en el alma. Max olfateó el aire. Algo no estaba bien. Avanzó despacio, sus patas hundiéndose en la nieve. Y entonces lo vio, aquel pequeño ser, envuelto en una manta, apenas respirando. Se acercó con cautela. El bebé no lloraba, solo temblaba. Max lo olió, lo rodeó, y luego, sin dudar, se tumbó a su lado, acurrucándose contra él. El calor de su cuerpo comenzó a envolver al niño, como si la vida decidiera no rendirse aún. El viento aulló, pero Max no se movió. Nadie vino por él, solo un alma perdida. Esa noche, en medio del abandono, la pureza respondió con lealtad, y un perro callejero decidió no dejar morir a quien ni siquiera sabía llorar. La mañana despertó lentamente sobre el parque. La escarcha cubría cada rincón como una capa de cristal frágil. Las ramas de los árboles crujían al primer rayo de sol. Algunos corredores pasaban por el sendero principal con auriculares en los oídos, absortos en sus rutinas sin notar nada fuera de lo habitual. Max seguía allí, inmóvil, con el cuerpo cubriendo al bebé. No había dormido, no había comido. Su único propósito era mantener a esa pequeña criatura con vida. Jadeaba levemente, el vapor saliendo de su hocico como señales de una promesa silenciosa. El niño seguía respirando, apenas, pero respiraba. A lo lejos, una mujer paseaba a su Golden Retriever. Se detuvo un segundo al ver la figura peluda en el banco. Pensó que era otro perro callejero. Frunció el ceño y siguió de largo. No vio al bebé. No se acercó. Nadie lo hacía. Max levantó la cabeza brevemente. Observó cada humano que pasaba, como suplicando ayuda con los ojos. Pero era invisible para ellos. Siempre lo había sido. Era solo ese perro sucio del parque. Horas pasaron. El sol subió, pero el frío no cedía. Fue entonces cuando apareció Walter. Un hombre mayor, delgado, con gorro de lana y pasos lentos. Llevaba una pequeña bolsa con croquetas. Cada mañana caminaba hasta ese parque para dejarle algo a Max. No sabía su nombre, no sabía de dónde venía. Solo sabía que ese perro no pedía nada, pero siempre agradecía con la mirada. Walter lo vio desde lejos. Algo en su postura lo alarmó. Se apresuró como pudo, jadeando. Cuando se acercó al banco, sus ojos se agrandaron. «¡Santo cielo!», murmuró, llevándose la mano al pecho. El bebé estaba pálido, los labios azulados. Max lo cubría como si fuera su propio cachorro. Walter no dudó. Sacó su celular y marcó al 911 con manos temblorosas. «Hay un bebé, abandonado, en el parque municipal.
Está vivo, pero apenas. Un perro lo está cuidando. Por favor, manden una ambulancia. Mientras esperaba, se quitó su abrigo grueso y lo envolvió sobre el pequeño. Max se apartó, pero solo lo suficiente para que Walter pudiera actuar. No gruñó, no ladró, entendía, confiaba. Cuando llegaron los paramédicos, la escena les arrancó lágrimas. ¿Este perro fue quien lo encontró?, preguntó una paramédica joven, mientras cargaba con delicadeza al niño. No, este perro lo salvó, respondió Walter con voz rota. Max se quedó atrás, viendo cómo se alejaban con su pequeño protegido. No lo siguió, no hizo ruido, solo bajó la cabeza, pero algo en sus ojos cambió. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había visto. El pequeño hospital del condado de Multnomah no estaba acostumbrado a emergencias de ese tipo. Cuando la ambulancia llegó, ya los médicos y enfermeras esperaban con los brazos listos y los rostros tensos. El bebé fue llevado directamente a cuidados intensivos neonatales. Tenía hipotermia severa, signos de desnutrición y una ligera insuficiencia respiratoria, pero estaba vivo. Contra todo pronóstico, respiraba. La enfermera Claire, de rostro dulce y cabello recogido, fue quien lo sostuvo con ternura por primera vez dentro del hospital. Lo envolvió con mantas térmicas y susurró con voz baja, como si hablara a un alma frágil recién llegada al mundo. «Estás a salvo, pequeño. No estás solo». Mientras tanto, Walter esperaba en la sala con un vaso de café olvidado entre las manos. El sheriff local, Douglas Merritt, un hombre de unos 50 años, alto y de semblante austero, se acercó a él. Ahí dice que el perro estaba encima del bebé. No encima, estaba protegiéndolo, como si supiera lo que hacía, como si fuera enviado para eso, respondió Walter con los ojos húmedos. ¿Y la madre? No había nadie, solo huellas que se perdían en la nieve. Douglas asintió, serio. Era hombre de hechos, no de fe, pero algo en esa historia lo dejó inquieto. Mandó un oficial a revisar las cámaras cercanas, aunque en esa parte del parque apenas había vigilancia. Demasiado lejos de las calles principales, demasiado fácil desaparecer. Afuera, en el estacionamiento, Max seguía. Se había escondido bajo un toldo metálico, junto a los cubos de basura. No quería entrar. No entendía ese lugar de luces y ruidos. Solo sabía que ahí estaba el bebé. Claire lo vio desde la ventana del pasillo y bajó con cautela. Se arrodilló a una distancia prudente. ¿Eres tú el que lo salvó?, preguntó suavemente. Max no movió un músculo, solo la miró. Sus ojos estaban cansados, pero alerta, desconfiados, pero no agresivos. Claire dejó un recipiente con agua y un pequeño plato con sobras del comedor. Dio unos pasos atrás, permitiéndole espacio. Max, tras unos segundos, se acercó y comió, no con ansiedad, sino con una especie de tristeza serena. No esperaba amor, solo sobrevivir. Dentro del hospital, el bebé ya respondía lentamente. Su temperatura comenzaba a estabilizarse. Claire lo nombró temporalmente como Noah, porque según ella, fue rescatado de un diluvio de abandono. Noah significa descanso, protección, esperanza, murmuró mientras acariciaba la diminuta mano que ahora se aferraba a su dedo. Afuera, la nieve seguía cayendo, silenciosa, persistente, como si el cielo aún tuviera algo más que decir. La noticia no tardó en llegar a los medios locales. Bebé abandonado en parque es salvado por un perro callejero, decía el titular de la estación KQNU en su boletín matutino. Pero mientras algunos se conmovían detrás de sus pantallas, otros preferían mirar hacia otro lado. Max seguía rondando los alrededores del hospital. A pesar de su aspecto maltratado y su andar cojeante, nadie se atrevía a acercarse mucho. Un guardia de seguridad, un joven llamado Ryan, intentó ahuyentarlo con un grito seco y una palmada fuerte. «Largo de aquí. Este no es lugar para perros vagabundos». Max se apartó con un leve gruñido bajo, mas no respondió con agresión. Caminó hasta un rincón detrás del contenedor de reciclaje y se tumbó, con el hocico sobre las patas delanteras, como un guardián exiliado. Desde una de las ventanas del segundo piso, Noah dormía, pequeño, frágil, conectado a cables e instrumentos que vigilaban su recuperación.
Claire lo observaba desde una silla junto a la incubadora. Sentía algo más que ternura. Sentía indignación. ¿Cómo alguien puede dejar a un bebé así?, le dijo a su colega Matthew, un enfermero joven de gafas gruesas. Gente rota, gente asustada, a veces simplemente cruel, respondió él, con tristeza en los ojos. Mientras tanto, el sheriff Douglas revisaba junto a su ayudante las imágenes de una cámara ubicada a 2 cuadras del parque. Finalmente, captaron una silueta femenina, joven, cargando lo que parecía un bulto envuelto en mantas. La hora coincidía. El rostro era apenas visible, pero suficiente para iniciar una investigación. «Encuentra a esa mujer», ordenó Douglas con tono firme. «No para castigarla. Todavía. Quiero saber quién la obligó». Al caer la tarde, Walter regresó al hospital con una manta vieja en las manos. La extendió frente al rincón donde Max aún reposaba y se sentó a su lado. «No sé si alguien alguna vez te dio un nombre, pero para mí eres más valiente que muchos hombres que conozco». Max lo miró. No con emoción, sino con esa expresión paciente que solo tienen los seres que han aprendido a esperar sin ser esperados. Walter extendió su mano. Esta vez, Max no retrocedió. Aceptó el gesto, apoyando su cabeza cansada sobre las rodillas del anciano. Y por primera vez cerró los ojos en paz. Dentro del hospital, Noah despertó. Solo un segundo, apenas un parpadeo, pero Claire lo notó. «Hola, pequeño, no estás solo». No más. Y en el mundo allá afuera la mayoría pasó sin ver, sin detenerse. Pero bastaron 2 almas humildes para que el milagro empezara. La mañana siguiente llegó con una luz pálida y un aire espeso. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, como si presintiera que algo profundo se estaba gestando en la ciudad. En el hospital, Noah había sido trasladado de la unidad de cuidados intensivos a una habitación especial, aún frágil, pero con signos estables. Claire permanecía a su lado como si fuera su propia sangre. En la recepción, Walter sostenía una taza de té que le había ofrecido una enfermera. Su rostro estaba cansado, pero había en él una calma serena, como la de alguien que finalmente encontró un propósito después de muchos años de silencio. Claire se acercó y se sentó junto a él. «Ayer vi cómo ese perro te miraba. No es un perro cualquiera». Walter asintió lentamente. «Lo sé. Lo vi vagar por estas calles desde hace años. Nadie lo quería cerca, pero nunca hizo daño a nadie. Y ahora Monel salvó una vida. Tal vez fue Dios, o tal vez fue solo un corazón demasiado noble para ignorar un llanto. ¿Tiene nombre? No que yo sepa, pero siempre me pareció Max. Fuerte, pero silencioso, como si llevara cicatrices que no se ven». Claire sonrió suavemente y luego suspiró. «Noah necesita más que medicina. Necesita calor humano, un lazo, y ese perro es parte de eso». En ese momento, el sonido de uñas en el piso de linóleo llamó su atención. Max había entrado por las puertas automáticas, guiado por el olor o por algo más profundo. No corrió, no ladró, solo caminó con paso lento y decidido hasta el pasillo donde Noah estaba. Un guardia intentó detenerlo, pero Claire lo frenó con firmeza. «Déjalo. Ese perro tiene más derecho a estar aquí que muchos de nosotros». Max se detuvo frente a la habitación, como si supiera exactamente dónde estaba. Claire abrió la puerta con cuidado y lo dejó entrar. Dentro, el silencio era sagrado. Max se acercó a la cuna transparente y se sentó. No hizo nada, solo miró. Y entonces, como un suspiro invisible, Noah movió la cabeza levemente hacia él. Fue Walter quien murmuró: «Él no vino a buscar comida, vino a asegurarse de que el pequeño estuviera bien». Eso es lo que hacen las almas gentiles. No piden nada, solo permanecen. Una enfermera tomó una foto con su celular, no por curiosidad, sino por respeto. Era un momento que no se repetiría. El perro abandonado, el niño rescatado, y un lazo que ningún humano podría explicar. Ese día, Claire tomó una decisión silenciosa. Si nadie reclamaba a Noah, ella lo haría. Y si nadie reclamaba a Max, también. 3 días habían pasado desde aquella madrugada que cambió para siempre el destino de 3 vidas. El hospital comenzaba a retomar su rutina, pero el cuarto de Noah seguía siendo un rincón donde el tiempo parecía suspenso.
Claire dormía en una camilla plegable junto a su cuna y Max se mantenía a los pies de la cama, vigilante. Nadie lo sacaba, nadie se atrevía. En otro punto de la ciudad, la investigación del sheriff Douglas avanzaba con pasos firmes. La imagen borrosa de la cámara de seguridad había sido procesada digitalmente y finalmente lograron identificar un rostro. Emily Collins, 20 años, sin antecedentes. Había abandonado el instituto meses atrás y vivía con un hombre 10 años mayor en un barrio marginal del norte. Douglas y su ayudante, la oficial Lillian Hart, fueron hasta la dirección registrada. Era una casa gris de fachada descuidada, con un porche lleno de colillas de cigarro y garrafones vacíos. Garrett Moore, un hombre robusto, de rostro severo y voz áspera, los recibió con hostilidad apenas abrieron la puerta. «¿Qué quieren? Aquí no hay bebés», dijo, cruzado de brazos. Douglas no respondió de inmediato. Lo observó con calma, con ese tipo de mirada que examina más de lo que interroga. «Estamos investigando un abandono. Creemos que la madre estuvo bajo presión, tal vez incluso amenazada». Garrett soltó una risa breve y seca. «¿Presionada? Por favor, esa chiquilla no tiene la cabeza para criar ni un gato». Lillian lo interrumpió con firmeza. «¿Está Emily aquí?» Garrett vaciló. Fue apenas un gesto, un cambio de postura, pero fue suficiente. «No tiene por qué hablar con ustedes, no sin un abogado». Douglas asintió lentamente. «No vinimos a buscar culpables, señor Moore. Vinimos a proteger a una víctima». Al fondo de la casa, en una de las ventanas cubiertas por una cortina raída, una figura observaba. Emily. Su rostro estaba demacrado, los ojos enrojecidos. Había escuchado todo, y por dentro algo se quebraba. Esa noche, mientras Garrett dormía profundamente tras varias cervezas, Emily se escabulló. Caminó descalza por la calle cubierta de hielo, con los brazos cruzados sobre el pecho. Cada paso era una confesión silenciosa. Llegó al hospital al amanecer, pálida como un fantasma. Claire la vio desde lejos y supo, antes de cualquier palabra, quién era. «¿Tú eres la madre?», preguntó con voz tenue. Emily asintió. No lloraba, estaba más allá del llanto. «No quiero recuperarlo, solo necesitaba saber si estaba vivo». Claire se acercó y tomó su mano con firmeza pero sin juicio. «Está vivo, gracias a un perro callejero, y a ti, porque elegiste el frío antes que el olvido total». Emily bajó la mirada. Por primera vez en días, respiró sin miedo. «¿Puedo verlo?». Claire dudó un momento, pero luego asintió. Emily entró a la habitación donde Noah dormía con el rostro sereno. Max levantó la cabeza al sentir su presencia. No gruñó, solo observó. Ella se acercó con pasos tímidos. No tocó al niño, solo lo miró. «Lo siento», susurró como si esas dos palabras pudieran purgar una eternidad de culpa. Max la observó en silencio, y, como si entendiera la sinceridad de su arrepentimiento, cerró los ojos y volvió a descansar. El día se abría paso entre las nubes con una claridad serena, como si el cielo por fin permitiera que algo de luz cayera sobre las heridas de la tierra. En el hospital, Emily permanecía sentada en una banca del jardín trasero, abrazada a sí misma, con la mirada fija en nada. Su rostro mostraba rastros de una tormenta que no se había detenido en días, pero sus ojos, aunque cansados, ya no huían. Douglas Merritt se acercó con pasos tranquilos. Llevaba en las manos un sobre con documentos que no parecía querer entregar. Se sentó junto a ella, sin invadir su espacio, y por un momento guardaron un silencio que no pesaba. «No vine a arrestarte», dijo por fin, «aunque la ley podría hacerlo». Emily no respondió. Mantuvo la vista en el horizonte. Pero también hay algo que se llama contexto, y a veces eso pesa más que los códigos penales. Ella giró lentamente el rostro hacia él, sorprendida por la suavidad en su tono. «Yo no quería…», empezó, pero su voz se rompió. Garrett dijo que si no lo hacía, lo haría él, a su manera. Douglas asintió, como si ya lo supiera. Abrió el sobre y sacó una hoja. «Tenemos una orden de detención para Garrett Moore. La declaración que nos diste es suficiente, pero lo que hizo contigo y con tu hijo, eso también tiene consecuencias». Emily cerró los ojos, y una lágrima solitaria descendió por su mejilla. «¿Puedo comenzar de nuevo, aunque no lo crié yo? No todos los comienzos necesitan ser perfectos.
solo tienen que ser verdaderos. Dentro del hospital, Claire observaba la escena desde la ventana. Max, como siempre, estaba a sus pies, tranquilo. Noah dormía profundamente, ahora sin cables ni monitores, solo arropado por mantas suaves y la calidez del ambiente. En la estación policial, esa misma tarde, Garrett fue arrestado sin resistencia. Su expresión no era de rabia ni de remordimiento, sino de hastío, como si jamás hubiera creído que algo o alguien pudiera desafiar su control. ¿De verdad fue ese maldito perro?, preguntó al ser esposado. Douglas no respondió, solo lo miró con una mezcla de desprecio y compasión, como se mira a alguien que ya está derrotado por dentro. Fue alguien con más alma que tú, dijo, mientras lo subían a la patrulla. De regreso en el hospital, Emily se acercó a la habitación de Noah una última vez antes de marcharse. Claire la acompañó. ¿Estás segura de que no quieres dejar tus datos en el sistema de adopciones?, preguntó con delicadeza. Emily negó con la cabeza, pero sonrió con ternura. Él ya encontró a su familia, y yo necesito encontrarme a mí. Claire asintió. No insistió. Emily se inclinó hacia Noah, lo besó suavemente en la frente y murmuró: «Gracias por darme una razón para escapar». Luego acarició brevemente la cabeza de Max, que la miró sin juicio, como si entendiera que a veces soltar también es amar. El invierno comenzaba a ceder, y con él el gris de los días daba paso a tímidos brotes verdes que asomaban en los jardines y las ramas desnudas. En una pequeña casa de madera, en las afueras de Gresham, la vida tomaba forma con una delicadeza casi invisible. Era la casa de Walter. Aquel anciano que solía caminar en silencio con una bolsa de croquetas bajo el brazo, ahora sostenía algo mucho más frágil entre sus manos, un biberón. Noah, envuelto en una mantita celeste tejida por una vecina, bebía con avidez, mientras Max los observaba desde la alfombra junto a la chimenea, con las orejas relajadas y el cuerpo en total calma. Claire, sentada en una silla de mimbre, los miraba con una mezcla de ternura y responsabilidad. Había completado todos los trámites legais para entregar a custodia temporal de Noah a Walter, após cuidadosa avaliación. «Nunca imaginé terminar así mis días», dijo Walter, sonriendo sin apartar la vista del niño. «Pero tal vez esto es exactamente como debían terminar». Claire sonrió de vuelta. «O comenzar». El lugar olía a pan recién horneado, a café fuerte y a algo más, a hogar, a esa mezcla de cosas simples que no cuestan dinero, pero lo significan todo. Max se levantó y se acercó a la cuna improvisada donde Noah ahora dormía. La empujó suavemente con el hocico, como asegurándose de que aún respiraba. Luego se tumbó al lado, como lo había hecho aquella noche en el parque, solo que ahora sin miedo, sin abandono, sin frío. La comunidad entera había comenzado a conocer la historia. Lo que en principio fue solo un reporte en el noticiero, ahora era parte del imaginario colectivo local. Algunos vecinos se acercaban para dejar pañales, mantas o simplemente palabras de aliento. Nadie se atrevía a tocar a Max sin permiso. Todos lo respetaban, sabían lo que había hecho. Era más que un perro, era un símbolo. Un día, Claire llegó con un pequeño collar de cuero en una caja sencilla. Lo entregó a Walter con una sonrisa cálida. Es hora de que Max tenga algo que lo identifique. Ya no es un callejero. Walter lo sostuvo en las manos y luego se agachó frente a su compañero. «¿Qué dices, viejo amigo? Dime aquí en los comentarios. De 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. ¿Aceptas oficialmente ser parte de esta familia?» Max no respondió. No lo necesitaba. Se acercó y apoyó su cabeza en el pecho de Walter, y en ese gesto silencioso se selló un pacto eterno. Esa noche, mientras el viento movía suavemente las cortinas y la chimenea crepitaba con su calor familiar, Noah dormía tranquilo, protegido por 2 guardianes, uno de carne y hueso y otro de alma peluda y corazón inmenso. Y por primera vez, nadie temía lo que vendría mañana. La primavera se instaló por completo. Los días se alargaban, los pájaros regresaban a sus nidos y las flores silvestres cubrían los bordes de los caminos con tonos cálidos y despreocupados. El mundo parecía haberse olvidado del frío, pero en una pequeña casa de madera en la calle Maplewood, nadie olvidaba lo vivido.
Noah ya tenía casi 3 meses. Sus mejillas rosadas, sus ojos atentos y sus manitas inquietas hablaban de una infancia que comenzaba a florecer. Walter, con sus pasos lentos pero firmes, había creado una rutina alrededor de él. Cada mañana lo sacaba en un cochecito hasta el porche. Max los acompañaba, siempre alerta, de pie junto a los escalones, como un centinela sin uniforme. Claire seguía presente, aunque no viviera con ellos. Iba al menos 3 veces por semana, no por obligación, sino porque su alma ya estaba atada a esa pequeña familia. Llevaba libros, leche y a veces solo su silencio. Ella decía que Noah era su recordatorio de que la vida, incluso herida, podía rehacerse. Una tarde, mientras el sol se filtraba por entre las hojas del roble del jardín, un grupo de niños del vecindario se acercó. Uno de ellos, Evan, un niño rubio de 8 años, se aproximó con cautela a Max, que permanecía en su lugar observando. ¿Él es el perro del bebé?, preguntó, sin apartar los ojos del animal. Walter asintió desde la mecedora. Sí, se llama Max. Evan se agachó lentamente. Max no se movió. Luego, casi en un susurro, el niño dijo: «Mi papá dice que los perros no tienen alma, pero yo creo que este sí». Walter lo miró con una sonrisa profunda. «Tu papá está equivocado en muchas cosas, hijo». La escena fue interrumpida por una camioneta que se estacionó frente a la casa. De ella bajó el sheriff Douglas, vestido de civil. Traía en las manos una carpeta y un pequeño paquete. «No quise venir como oficial hoy», dijo, extendiendo el paquete a Walter. «Solo como alguien que necesitaba ver este lugar con sus propios ojos». El paquete contenía una placa de reconocimiento emitida por el ayuntamiento. A Max, por su valentía, lealtad y servicio a la vida. Dentro, una medalla simple con forma de huella. Walter la sostuvo entre los dedos con respeto. «Él no necesita esto, pero yo sí». Claire, que acababa de llegar con un pastel de manzana en las manos, lo escuchó y se acercó con una sonrisa. «No todos los héroes usan capa. Algunos solo necesitan una correa y amor». Más tarde, esa noche, cuando la casa ya dormía y el mundo parecía calmo, Max salió al jardín. Se sentó bajo las estrellas y alzó la mirada al cielo. No buscaba nada, solo contemplaba, y por un instante fugaz, un cometa cruzó el firmamento. Nadie más lo vio, pero Max lo entendió. A veces los milagros no hacen ruido, solo pasan. El verano llegó sin prisa. Las ventanas de la casa de Walter se abrían por las mañanas, dejando entrar la brisa suave y los aromas del jardín. Noah, ya más fuerte, reía con sonidos agudos que llenaban cada rincón como música antigua redescubierta. Su risa era distinta. No era solo la de un bebé, era la de alguien que había regresado de un lugar muy oscuro y había elegido quedarse. Claire lo levantaba en brazos con naturalidad, como si siempre hubiera sido suyo. No lo había adoptado oficialmente, todavía no. Pero su corazón sí, ya había tomado la decisión hace mucho tiempo. El vínculo entre los tres se fortalecía con gestos cotidianos, biberones calentados con amor, tardes bajo los árboles, sonrisas compartidas sin prisa. Max seguía siendo fiel. Su pelaje, antes opaco, ahora brillaba bajo el sol. Su paso era más firme y su presencia constante. No hacía ruido, no exigía atención, pero siempre estaba ahí. Cuando Noah dormía, él se quedaba junto a la cuna. Cuando lloraba, Max ladraba una vez, nunca más de una, como diciendo: «Alguien venga, él los necesita». En el primer aniversario del rescate, Walter organizó un pequeño picnic en el parque, el mismo parque donde todo comenzó. Llevaron una manta, una canasta con frutas y la vieja sillita de Noah. Max caminaba a su lado con un paso tranquilo, reconociendo el terreno. Se detuvieron frente al mismo banco. Claire se acercó y, en silencio, colocó una rosa blanca sobre la madera. «Aquí fue donde todo empezó», dijo con voz suave, «y donde algo dentro de mí también despertó». Walter acarició el lomo de Max. Ese día, Dios envió un ángel, solo que no vino con alas. Vino con cicatrices y patas sucias. Una pareja de ancianos que pasaba por ahí se detuvo, reconociendo la escena. «¿Es él, el perro del bebé?», preguntó la mujer conmovida. Claire asintió. Max, sin saber que era el centro de tantas historias, se echó a la sombra de un árbol,
con la lengua afuera y el corazón tranquilo. Antes de irse, Walter tomó una foto. Claire sosteniendo a Noah en brazos, Max a sus pies, el sol filtrándose entre las hojas. Una imagen sencilla, pero cargada de todo lo que importa. De regreso a casa, al caer la noche, Claire se sentó frente a la computadora. Había una página abierta, formulario de adopción permanente. Escribió su nombre, el de Noah, y como segundo miembro del hogar, el de Max. «Somos una familia», susurró. Y mientras el cursor parpadeaba en la pantalla, Max, ya acostado al pie de la puerta, levantó la cabeza por un instante, solo por uno. Luego volvió a dormir, tranquilo, completo, porque el amor verdadero no se compra, se encuentra. Pasaron los años, las estaciones siguieron su curso y la casa de madera en la calle Maplewood se convirtió en un refugio silencioso para quien pasaba por allí. No tenía lujos, tampoco grandes muros ni alarmas. Tenía, eso sí, algo que muy pocas casas del mundo consiguen mantener: paz. Noah creció rodeado de amor. Nunca le ocultaron su historia. Desde pequeño, supo que su llegada al mundo estuvo marcada por el abandono. Sí, pero también por un acto de amor desesperado y por un perro que se negó a dejarlo morir. Walter vivió lo suficiente para ver a Noah dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras y un día correr por el jardín llamando a Max como si fuera su hermano mayor. Cuando finalmente se fue, lo hizo en paz, en su sillón favorito, con el sol entrando por la ventana y la voz de Claire leyendo bajito de fondo. Max, como siempre, estuvo a su lado hasta el último suspiro. Claire, con el tiempo, formalizó la adopción. Crió a Noah como si hubiera nacido de su propio vientre. Le enseñó que la compasión vale más que el juicio y que los lazos que salvan no necesitan ser de sangre, necesitan ser verdaderos. Emily, la madre biológica, siguió un camino de reconstrucción. Con ayuda psicológica y apoyo comunitario, volvió a estudiar y años después envió una carta manuscrita a Claire. No pedía nada, solo agradecía. Decía: «Gracias por darle a mi hijo la vida que yo no pude. Lo llevo en mi alma, aunque no en mis brazos». Y Max envejeció con dignidad. Sus pasos se volvieron más lentos. Su audición falló poco a poco, pero su presencia seguía siendo el centro de la casa. Cuando llegó su último día, Noah, ya con 7 años, se quedó a su lado todo el tiempo. Tomó su pata y susurró: «Tú fuiste mi primer héroe. Gracias por quedarte». Max partió sin dolor, como los que saben que cumplieron su misión. Hoy, en el mismo parque donde todo comenzó, hay una placa de bronce colocada junto a un banco de madera restaurado. Dice: «A Max, por su lealtad silenciosa, por su instinto puro, por salvar una vida sin pedir nada a cambio». Y justo debajo: «Aunque el mundo te abandone, un alma noble puede encontrarte». La historia de Max, Noah, Claire y Walter no se hizo famosa en todo el mundo. No fue titular internacional, pero fue contada, repetida y llorada por cada persona que la escuchó. Porque hay historias que no necesitan fama, solo necesitan ser verdaderas. Y esta lo fue. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.